Vale, perfecto. Pues buenas tardes, mi nombre es Alina. Muchísimas gracias por apuntaros a este webinar sobre cómo crear vuestra imagen corporativa con Canva. Voy a compartir ahora mismo la pantalla para que lo podamos ver todos. A lo largo de estos 45 o 50 minutos os voy a hacer una breve introducción sobre cómo funciona Canva, cómo escoger el color así como la tipografía para crear vuestra marca. Y luego pasaremos a una parte más práctica que va a ser el diseño del logotipo, la imagen, el vídeo, cartelería y por último habrá un pequeño inciso sobre qué es el grupo Yo Compre y cómo publicar en el mismo. Bueno, Canva es un software, pero también es una página web y ahora mismo una aplicación que nos trae muchísimas ventajas a la hora de diseñar. Es tan simple porque funciona con un sistema de arrastre, es decir, con la multitud de herramientas que nos presenta, que ya puede ser de texto, de gráficos, de tipografías, nos da la opción de diseñar únicamente moviéndolos, podemos estirarlos. Bueno, ahora os enseñaré un poquito más, pero para que os hagáis la idea de lo que es Canva es muy fácil. Además, cuenta con un enorme banco de imágenes y vídeos. Esto será muy útil a la hora de no solamente diseñar nuestra imagen corporativa, sino si le queremos dar apoyo a nuestro vídeo, ¿no? Y además, la otra ventaja de Canva es que te permite diseñar todo lo que te puedas imaginar, desde diseños para tu página web hasta hacer carteles, tarjetas de visitas, bueno, cualquier cosa. ¿Por qué es tan importante el color y la tipografía para mi marca y cómo lo puedo escoger? Bueno, los colores nos transmiten sensaciones, emociones. Es la forma perfecta de llegar a nuestro público, pero también nos pueden producir rechazo. Entonces, ¿cómo sé yo qué color escoger? En función a nuestro público objetivo y los objetivos que tengamos en sí, ¿no? Yo desde aquí os recomiendo que no uséis muchísimos colores para no confundir al público, como mucho llegar a 5. Y desde aquí, una vez que os enseñe Canva, os voy a enseñar cómo escoger esos colores. Bueno, Canva, antes que nada, es muy sencillo y presenta una opción gratuita que tiene muchísimas ventajas también. Os pedirá únicamente que os registréis. El link de esta aplicación es canva.com. Una vez que entréis aquí en la parte superior derecha, os pedirá un correo electrónico y os dirá si os queréis cambiar a la versión premium o no. Os recomiendo que os quedéis con la gratuita porque es más que suficiente. Como os indicaba, nada más entrar. A ver, voy a cambiar pantalla otra vez. ¿La estáis viendo, verdad? Vale. Bueno, pues como os comentaba, aquí en la parte superior derecha os va a dar la opción de que os registréis, entréis y os creéis vuestra cuenta. Para que veáis lo útil que es, nada más entrar, se os abrirán ya, digamos, algunos diseños preestablecidos para que podáis ir directamente diseñando. Podréis hacer vídeos, presentaciones, documentos A4 que suelen ser cartelerías, posts para redes sociales, historias, gráficos, logos. Únicamente tenéis que dar aquí a crear un diseño y escoger qué es lo que queréis hacer. Y en este caso pues voy a elegir crear un post de Instagram y como veis se os desplegará aquí una barra de herramientas, incluso con plantillas preestablecidas para que podáis realizar vuestro diseño con total facilidad. Tendréis numerosos elementos, podréis subir vuestras propias fotografías, vídeos o audios, escoger la fuente, buscar fotografías. Aquí ya habrán algunos estilos incluso preestablecidos en cuanto a los colores, buscar audios, vídeos, fondos, gráficos e incluso logotipos. ¿Tan caso? Vale. ¿Tenéis alguna duda hasta aquí?
No se configura el vídeo, Charo. A ver. Vídeo. Ay, señor. Vale, seguimos. Vale, entonces, como os comentaba anteriormente, os voy a enseñar cómo escoger vuestros colores para vuestro logotipo. Mi consejo es que escojáis 3 y se haría de la siguiente forma. Me descargaría mi círculo cromático, que es el siguiente, y buscaría un color en función a mis objetivos. Ahora mismo también vamos a ver qué es lo que representa cada color y en qué caso se usa. Ese color principal va a representar el 50% de mi marca. A continuación me buscaría un color de refuerzo, uno que esté al lado del principal. Por ejemplo, si quiero hacer mi marca, digamos, con este color azul verdoso, pues el que reforzaría el mensaje que quiero transmitir sería el que está justamente al lado. Ya puede ser este verde o incluso el azul más clarito. Este color tendría que ser usado dentro de mi marca, digamos, un 30 o un 40%. Y ya para terminar, buscaríamos dar un contraste. ¿Cómo sé yo qué color va a contrastar en esa marca? Es muy sencillo, únicamente nos tendríamos que ir al lado opuesto de este círculo cromático. Es decir, si yo estoy aquí, tendría que ir al otro lado, que si no me equivoco es este rojo, y ya tendríamos los colores escogidos. Entonces, os he preparado aquí también un breve esquema sobre qué es lo que representa cada color. Así pues, el rojo, el naranja y el amarillo son unos colores muy vivos, energizantes, transmiten optimismo, fuerza y a la vez nos invitan a dar movimiento o acción. El amarillo se usa sobre todo, por ejemplo, en marcas de productos destinados a la infancia u ocio. El naranja a la alimentación y a los juguetes. El rojo, digamos, es un color muy solicitado, se destina tanto a productos de deportes, de bebidas energéticas, coches y un montón de marcas y productos alternativos. El azul y el violeta y el verde, sin embargo, son unos colores que nos dan cierta relajación, tranquilidad. El azul, por su lado, es un color muy serio, pero que a la vez transmite confianza. El verde se destina más a la salud o a la naturaleza. El azul, por su lado, se suele usar también sobre todo en productos financieros, así como en alta tecnología, productos de higiene. En cuanto a los blancos, beige y gris claro, son unos colores neutros, dan simplicidad pero a la vez elegancia. Las suelen usar sobre todo empresas servicios de salud y las ONGs. El color rosa. El rosa claro es un color muy delicado, muy inocente. Sin embargo, si optamos por un rosa más fuerte, nos pasa un poco como con el rojo, que denota esa energía, acción. Y por último, el negro es un color perfecto para hacer contrastes y también es un color elegante, serio y se usa sobre todo en sectores del lujo. Un buen ejemplo, o para ver cómo usan las marcas los colores, os he preparado este círculo. Y pues lo que os comentaba, por ejemplo, los colores que intentan buscar seriedad y dar confianza, pues sería este sector de aquí, los azules. Desde la marca Danone, Facebook, los partidos políticos como por ejemplo el Partido Popular, el color verde, el color bio, está aquí el Greenpeace, yogures, el rojo, el color más activo, más enérgico. Podemos encontrarnos desde marcas de vuelos como Siberia, chocolates, Coca-Cola. Sus anuncios además suelen ser muy, muy dinámicos. Luego os pasaré esta presentación para que lo podáis ver un poco más de cerca. Otro punto clave, al igual que el color, es la tipografía. La tipografía también nos, digamos, produce emociones, sensaciones, nos evoca sentimientos. No es lo mismo usar una letra cursiva
que irnos a una gruesa, por ejemplo. Entonces aquí os voy a dejar unos tips para saber cómo escoger la letra en función del objetivo que yo tenga. La forma es la parte más importante, obviamente. Las letras delgadas y altas nos transmiten elegancia. Sin embargo, si opto por las gruesas, es decir, las sans serif, aquellas que no tengan decoración, irían destinadas más a las marcas u objetos y productos destinados a un público más moderno, jovial. Por último, la serif son aquellas letras que tienen muchísimos adornos. Nos evocan sentimientos de fantasía, formalidad. La serif sobre todo se usa pues, para productos, digamos, para los niños, los juguetes. El uso de las mayúsculas y las minúsculas. No es lo mismo usar una tipografía en mayúscula, que nos daría autoridad, que una minúscula. Aquí, por ejemplo, si volvemos al ejemplo anterior de las marcas, os voy a seguir poniendo de ejemplo los partidos políticos. Si nos fijamos, básicamente todos optan por irse hacia las mayúsculas. Al fin y al cabo intentan transmitirnos eso, bueno, luego aparte del color que hayan escogido. Podemos, mayúsculas, PSOE, mayúsculas, Partido Popular, mayúsculas, Vox, mayúsculas y Ciudadanos, bueno, que hace una combinación. Pero así independientemente del sector que sea, pues usan una u otra según lo que os digo. La finalidad es transmitir un mensaje. Y por último, el tamaño del texto. Esto es más destinado hacia los carteles. Es muy importante no pasarnos de los 8 o 11 puntos si hablamos de diseños para redes sociales, y siempre que no sean títulos, en títulos de 12 para arriba. Al igual que ocurría con los colores, no es nada recomendable usar más de 3 fuentes. ¿Por qué? Porque cada fuente tiene su propio mensaje. Si mezclamos demasiadas, esto va a confundir nuestro objetivo, va a desviar el mensaje que quiero transmitir. Además, si opto por combinarlas, es muy importante que se diferencien. Es decir, si por ejemplo uso una letra serif, que decíamos que era aquella que no tiene ningún adorno, pues optar por una cursiva con algún detallito. Además, Canva, como veremos a continuación, ya presenta muchísimas tipografías combinadas según lo que queramos crear. Este punto de no modificar la tipografía se refiere sobre todo si vamos a usar las fuentes dentro de otra aplicación que no sea Canva, es decir, ensanchándolas, alargándolas, porque en ese caso las letras perderán su función. En Canva no ocurre esto. Por ejemplo, vamos a coger esta letra, si veis que la estiramos, sigue cumpliendo más o menos su función y sigue igual. Y de aquí lo más esencial es tener en cuenta que tenemos que usar los caracteres latinos. El mensaje es importante, pero también la ortografía. Si usamos alguna fuente que no tenga tildes o no conlleve la ñ, nos va a estropear nuestro diseño por completo. Y por último, es muy recomendable, sobre todo si vamos a escribir muchísimo texto, usar la alineación a la izquierda y no dejar huecos entre texto y texto. ¿Tenéis alguna pregunta hasta aquí? Voy rápido. Si queréis activar el altavoz y preguntarme cualquier cosita, lo podéis hacer. También podéis utilizar el chat por si queréis escribir alguna cosa. Exacto. Y le pasamos a Lina. Bueno, pues continuamos. Por lo dicho, si queréis contribuir con lo que sea, preguntarme cualquier cosa, aquí estamos. Vale, ahora pasamos a la parte más práctica, después de haberos enseñado lo básico, que es a cómo diseño yo mi logotipo. Yo, por ejemplo, me he inventado en este caso una cafetería, mi especialidad van a ser los cafés, y mi logo sería este. Aunque el color negro no aparezca en el círculo cromático de antes, lo he escogido como mi color principal, como veis aquí es el 70%. Luego, mi color de refuerzo son los colores más marrones.
Este sería más o menos el 30 y por último el 10 en el nombre. ¿Cómo se crea un logotipo con Canva? Muy sencillo. Como os comentaba, lo único que tenéis que hacer es ir a crear un diseño en la parte superior de Canva y aquí buscáis lo que queréis hacer. En este caso estamos buscando un logotipo. Mi empresa en este caso está centrada en los cafés. Yo aquí buscaría pues, que quiero hacer un logotipo destinado a una cafetería. Y busco café, me salen todos estos. Yo preparando esta formación ayer ya usé uno, que es de donde he sacado mi diseño, que es este, y me gustaría centrarme en esta plantilla para que veáis lo fácil que es modificarla y hacer cualquier cosa que os podáis imaginar con Canva. Entonces, mi idea de negocio era cambiar a este barista y quería buscar únicamente una taza de café. Entonces, para cambiar cualquier cosa, cualquier elemento, os tendríais que ir a la parte superior, bueno, a la parte izquierda de la aplicación y buscarla en elementos. Yo en este caso quiero una taza de café. Clicáis y ya la podéis arrastrar. Podéis aumentar el tamaño, disminuirlo. Lo ideal es que se quede centrada. Para ello, en la parte superior derecha, si escogéis el objeto que queréis mover, os saldrá esta opción de posición. Únicamente tenéis que decirle a Canva dónde queréis que vaya. Si queréis que vaya en media, arriba, a la izquierda. Yo de momento lo voy a dejar en el medio. Como veis, aquí la tipografía también ya estaba preestablecida. Si pincháis sobre la misma podéis escribir lo que queráis. Voy a modificar el nombre. Mi cafetería se llama Atenea. Al igual que con la taza, si selecciono las letras las puedo aumentar, disminuir. Otro truco muy importante es que si seleccionáis todos los elementos que tenéis en diseño, los podéis agrupar y decirle a Canva que queréis que estén en medio y en el centro. Y ya se quedan posicionados. Por último, como mi logo quedaba un poco soso, he buscado un elemento para darle un poco de tono, sobre todo que se ajustara a mi color. Y en este caso le he querido poner una mancha de café. Como veis, os salen infinidad de opciones e igual. Lo único que he hecho ha sido redondear mi taza de café, mi logo. Vale. Otra recomendación que os doy es que antes de proseguir con vuestros diseños, os apuntéis tanto la letra como los colores que habéis escogido. La letra, si pincháis sobre las mismas, ya os sale la que tenéis. En este caso yo tengo la Collective en el centro. Y la cursiva es una Q-Sham, para que veáis lo que os comentaba antes de la importancia de que la tipografía varíe entre sí. Si ahora mismo pongo todo en mayúscula y de esta forma el efecto no es igual. Y con el color igual, si pincháis sobre el texto os aparecerá aquí el mismo. Mi recomendación es que os apuntéis este numerito, el que os sale aquí, tanto este como el negro y el blanco, aunque bueno, el blanco no tiene más, para futuras opciones. Además, si os equivocáis, si os mueve cualquier objeto, únicamente con dar hacia atrás podéis volver a establecerlo tal y como estaba. Vale, una vez que tengo el logo, vamos a pasar a crear la imagen y un vídeo para nuestras redes sociales.
Os he escogido aquí algunas opciones de lo chulo que queda una vez que tienes una cierta armonía dentro de tu feed, ya sea sobre todo de Instagram, que es mucho más visual. Como veis, aquí únicamente han escogido los mismos colores de siempre, en este caso el predominante es el verde, el blanco y el marrón. La letra también siempre es la misma, entonces mientras que van publicando se van acumulando, entonces creas una identidad, tu identidad de marca. En este caso son los verdes y los blancos, también os he cogido una opción de grises y naranjas, o incluso con el negro, al igual que estoy haciendo yo. Entonces, ¿cómo creo yo esas plantillas? Como ya sabréis, en las redes sociales hay unos formatos preestablecidos, suelen ser los formatos cuadrados. Con que uséis el formato de post de Instagram, podréis publicar tanto en Instagram como en Facebook. Una vez teniendo el formato, que es 1080 por 1080, me iré a buscar plantillas. Vamos a poner café. Pues vamos a coger este mismo. Como os comentaba antes, mi color predominante era el negro. Busco aquí el color negro. Posteriormente pasaba a los marrones. En mi caso era... Bueno, el color lo podéis buscar pinchando sobre el elemento que queréis modificar. Os saldrá aquí y posteriormente tendréis que introducir el número que os contaba antes en esta pestaña. Y los granos los voy a poner en blanquito. Mi letra era Collective. Y Canchen Script. Lo ideal también es no introducir demasiados elementos nuevos a nuestro diseño. Es decir, si yo en este logo tenía ya, digamos, en este caso la tacita, pues voy a buscar la misma para que se quede más o menos igual. Ya tendrías perfectamente un post, por ejemplo, para el lunes, sin ir más lejos. Otra idea es combinar este tipo de creatividades con fotografías. Es más, si queréis vender, lo ideal es usar más fotografías y añadir de vez en cuando una creatividad de este tipo. Entonces, si las vamos acumulando, se nos quedaría un formato como el que os enseñaba aquí, de las redes sociales. Una vez que tenemos esto, os voy a enseñar cómo hacer un vídeo. Vamos a crear un diseño. El formato de los vídeos para redes sociales es el que aparece en Canva como vídeo para Facebook, que al final es el mismo formato de 1080 por 1080 de las redes sociales. Lo bueno de Canva, como os contaba, es que podéis subir vuestras propias imágenes y sería lo más ideal para dar a conocer vuestro negocio en las redes. Yo en este caso he escogido imágenes recurso que presenta Canva dentro de su opción de vídeos. Como veis, tiene infinidad
ya sea de cafés, de restaurantes, de deportes. Tengáis el negocio que tengáis, tendréis recursos en esta parte. ¿Cómo subo yo mis propios vídeos? Le doy a la pestaña de subidos, subir archivos. Y voy añadiendo mis vídeos realizados. A la vez, una vez que estén subidos, únicamente tendríais que arrastrarlos y soltarlos en la casilla. A ver si me deja. Si quiero añadir cualquier vídeo recurso, únicamente lo tengo que buscar aquí. Vamos a buscar. Igual, arrastrar. Otra funcionalidad que tiene Canva es que podéis ajustar los vídeos a todos los formatos. Únicamente lo tenéis que seleccionar y mover para que se quede ajustado. Entonces yo este vídeo ya lo tengo preparado para ahorrarnos algo de tiempo y sobre el mismo os voy a ir enseñando más funciones. El resultado final sería algo como lo siguiente. La duración del vídeo que no exceda sobre todo los 30 segundos del vídeo promocional. Luego si realizáis otro tipo de creatividades, lo ideal es que no pase de los 2 minutos. Entonces, en Canva, además de las imágenes y lo que podáis añadir y combinar, otras recomendaciones para darle esa identidad de marca a nuestro vídeo es usar algún tipo de contenido, ya sea escrito o visual, que conlleve nuestro logo. En este caso he combinado franjas, en este caso para resaltar sobre todo el texto, y la tacita de mi logo. ¿Cómo he hecho esto? Muy fácil. He ido a los elementos, he buscado la forma de un rectángulo, vamos a hacerlo aquí, y únicamente lo he ajustado a donde yo quería que estuviera. Además, aquí también podéis mover capas. Pulsando sobre el botón derecho, le puedo decir a este rectángulo que se vaya hacia atrás o al fondo. Le puedo dar movimiento a mi tipografía, ya sea si quiero que ascienda, deslice, se funda. También en los bits, escoger el color de mi franja, en este caso era el negro. Y por último, lo más destacado de estos vídeos son las transiciones. Para darle una mayor movilidad y más elegancia a mi vídeo, puedo escoger la transición una de las cuales te dé Canva, ¿no? Entonces, si pincháis, aquí normalmente os aparecerá un símbolo de un más. Si pincháis sobre el mismo, os dará la opción o bien de añadir una página nueva o si no, de cambiar la transición. Puedo quitarle la que tengo, decirle a Canva que quiero que se disuelva la imagen anterior con la siguiente, que se deslice. Y este tipo de funciones.
¿Preguntas hasta aquí? Creo que no. Vale, pues continuamos. Tengo entendido que aquí ahora mismo hay un negocio que es de hostelería, por eso dentro de los carteles lo he cambiado por crear un menú. No sé si alguien quiere aportarme más información para hacer otro diseño más concreto sobre un cartel. Vale, pues si no, seguimos lo establecido. Para crear tanto un cartel como en este caso la imagen de mi negocio convertido en un menú, escogeríamos un formato A4, aunque no necesariamente. Este es un folio normal, pero si lo quiero imprimir sería una A3. Y bueno, ya como os decía, Canva lo tiene todo. Una vez más, buscaríamos entre las plantillas la plantilla de mi menú de cafés. Por mis características me gusta este y le voy a dar mi identidad. Directamente podéis iros hacia vuestro logo y copiarlo, así os ahorráis muchísimo tiempo. Tenemos aquí. Le vamos a decir que esté en el centro y lo vamos a bajar un pelín. Voy a buscar una vez más mis colores. Este va a ser el negro. Todo esto se puede mover. Mi color de refuerzo era el marrón, que lo tenemos aquí. Como veis, Canva, una vez que introduzcáis ciertos elementos, va captando los colores que tienen los mismos. Así os permite hacer los diseños más fáciles. Y esto va a ser aquí, blanquito. Además, podéis seguir jugando. Lo ideal es no añadir demasiados detalles, pero sí podéis seguir jugando para que quede más visual. Vamos a añadir, por ejemplo, unos granos de café. Así como la mancha. Ya tendría mi carta hecha también. Las tarjetas de visitas, al igual que los menús o los carteles, funcionan de la misma manera. Vamos a ir a Canva a crear un diseño.
Y en vez de buscar aquí una 4, busco tarjetas de visitas. Todas vienen con su respectivo tamaño para que podáis coger la que más necesitéis. Y se os abrirá la misma pestaña. Aquí podéis teclear el motivo de vuestro negocio. En este caso yo escogí esta del café y la puse a mi gusto. Como veréis, en esta parte ya os viene incluso la dirección, el teléfono, digamos, preestablecidos para que lo podáis modificar. En este caso, mi negocio va a estar situado en la calle de Visoria. Teléfono va a ser 963 Voy a tener página web que va a ser como veis aquí, a la que escojáis el texto, se os abrirá una caja. Esto os dará la opción de alinear cualquier cosa que queráis poner. Lo ideal es que quede todo ajustado. Para darle más visibilidad a este texto voy a añadir algunos iconos, aunque se sobreentiende lo que es cada cosa, pero para que quede un poco más visual. Vamos a buscar algún emoticono para que nos dé la ubicación. Le reducimos el tamaño. Voy a querer que sea marrón para que quede bien con mi diseño. Voy a querer señalizar también mi teléfono. Como veis también os sale la opción de ver si está alineado con el otro logotipo o no. Y también lo voy a cambiar el color a marrón. Y por último mi página web.
Aunque bueno, hay algunos elementos que no te permiten cambiar su color. Vamos a buscar otro. Y también va a ser negro. Y ya tendría mi opción, o sea, mi tarjeta de visitas. Una cosa muy importante que no hemos visto es el texto. Lo que os comentaba anteriormente de la formación, como veis, aquí os aparecen ya combinaciones hechas según lo que queráis hacer. Únicamente tendríais que pinchar y más lo mismo, podéis cambiar el color, el tipo, aumentarla, disminuirla. También si quiero añadir cualquier cosa dentro de esta información, otra opción muy sencilla es hacer un copia y pega para que no se nos modifique demasiado el texto. Dejad aquí arriba. Vamos a poner Facebook. Esto es un ejemplo, pero esto lo voy a quitar. Y ya tendríamos nuestra tarjeta de visitas hecha. Por último, para finalizar esta formación, si nadie tiene ninguna pregunta, vamos a pasar al grupo de Yo Compre. Ana María, no sé si me queréis preguntar algo. Pero, guacha, pero yo quería preguntar, ¿se me escolta? Sí, dígame. Es cuando tú vas, yo lo he utilizado alguna vez y mi problema es que cuando lo voy a descargar, yo veo que a ti no te salen como marcas de agua y a mí sí. Y luego eso no sé cómo yo, ¿sabes? Cuando quiero descargar y he hecho algún diseño, como para guardarlo y todo eso. Sé que es algo muy sencillo, es una función sencilla, pero a mí no sé por qué me salen con marcas de agua y veo que tus imágenes no tienen. Vale, es que en este caso yo os estoy dando la formación desde la versión premium. Entonces, hay Ah, algunos vale, archivos que los que tienen la coronita, por ejemplo esta, os pone que es Pro. Entonces, si usáis esta, os va a salir con, obviamente, con la marca de agua. Sin vale, embargo, vale. hay muchísimas otras, como todas estas que aparecen sin nada marcado, que es lo que conlleva la versión gratuita. Vale, vale, vale. Pues ya, vale, es por la versión. Vale, Pero más vale. o menos es lo mismo. De hecho, os recomiendo usar la gratuita. Yo porque me dedico profesionalmente a ello, pero si tuviera un Claro, es negocio que con la yo es gratuita. para cosas concretas, que a lo mejor lo he intentado y claro, siempre veía lo de las... Vale, pues ya está. Y como estaba viendo, digo, ninguna imagen veo que tenga las marcas. Vale, pues ya Bueno, es está. por eso, pero vamos, que con la gratuita tenéis más que de sobra. Sobre todo una vez que establezcáis vuestro diseño y siempre, digamos, trabajéis sobre el mismo, es que es completamente innecesario. Vale, pues gracias. A ti. Vale, y ya para finalizar, vamos a ir a ver el grupo Yo Compre, que Ay, es un grupo que pone el ayuntamiento a disposición tanto de los comercios como de la ciudadanía de Alfafar, digamos, para conectarles y para que sobre todo los comerciantes podáis publicar vuestras ofertas, información sobre vuestros productos y todo aquello que les queráis hacer ver o hacerles llegar. Voy a ir a Facebook. El grupo es Yo Compre Alfafar. Es este primero y publicar aquí es súper sencillo. Me voy a descargar una vez más mi logotipo para haceros un ejemplo, incluso la plantilla que me hice anteriormente, que era, si no me equivoco, esta. Las descargas en Canva igual, vais a compartir y le dais únicamente a descargar. Ya tengo mi diseño descargado, me voy a Yo Compre, creo mi post, en este caso
La extensión que no sea muy largos, con 3 líneas o incluso 2, más que de sobra. Cuanto más texto, menos de la gente. Es muy importante también darle algo de visibilidad. Voy a dejar aquí los horarios y la calle. Pues pongamos que de... Sería 46. Voy a usar un par de hashtags para que me pueda localizar de una forma sencilla. Y hay una página web que es muy útil a la hora de escoger logotipos, que también os la quería enseñar. Se llama... a ver. Es gratuita y posee de todo, únicamente lo habéis más desplegado y la búsqueda es mucho más sencilla. Voy a buscar una taza. El café no sé si aparece. Mediante los posts vamos a intentar siempre llamar a la acción a nuestro público objetivo, ya sea visítanos, encuéntranos, llamar la atención mediante preguntas. Vale, no me deja. Voy a buscar aquí. Bueno, para no perder mucho más tiempo, el post quedaría bastante, digamos, ilustrado y la siguiente parte sería añadir nuestra fotografía a nuestro vídeo. Tendríamos que ir a esta parte de aquí abajo, que es foto vídeo, y agregar lo que nos acabamos de descargar, que es este café. Y lo último sería publicar. También existe la opción, si lo deseáis, es programar estas aplicaciones. Dejaríamos el post así como la imagen hechas y le daríamos a programar. Escogeríamos la fecha, por ejemplo, yo quiero que este post se publique el día 29, que es domingo, a las 12 de la mañana, que es cuando más me visita mi público objetivo, o bueno, en este caso, cuando más se conecta la gente de Alfafar a este grupo. Le damos a programar y se publicaría solo. Y bueno, hasta aquí la formación. No sé si me queréis preguntar alguna cosita más. O si Charo quiere añadir algo que se me haya pasado. Hola, bueno, en primer lugar, gracias por participar en la formación, ¿vale? Porque al final esta formación está pensada para que vosotros, comerciantes y empresas, pues integréis la digitalización progresivamente en vuestros negocios. Y bueno, esperamos que os sirva. De hecho, pasaremos una pequeña encuesta, si no mañana el lunes, ¿vale? Para que nos digáis pues si os ha servido o si mejoraréis algo, incluso otro tipo de formaciones que veáis que puedan ser útiles para vosotros, ¿vale? Os animo mucho a que publiquéis vuestras ofertas comerciales en la página Yo Compré Alfafar, ¿vale? Porque al final es una comunidad que está creciendo, son 257 miembros ahora a día de hoy, pero bueno, sigue creciendo y son una audiencia que vosotros al final vais ganando poco a poco y que está segmentadísima porque es gente de Alfafar y de pueblos de alrededor, ¿vale? Entonces os invito a que vayáis publicando vuestras ofertas.
Y nada, os animo a que participéis al resto de formaciones que durante el año presente pues seguirá este programa Comercios Digitalizados, y cualquier otra consulta que nos queráis hacer o beneficiaros de cualquier otro servicio de la agencia, estamos aquí para ayudaros, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias y esperemos que os haya servido de mucho para vuestros negocios. Y gracias, Alina, ¿eh? A vosotros, gracias. Hasta luego.